¿Qué tal, mis amigos? Un gustazo para mí una vez más poder estar aquí compartiendo con ustedes la reflexión de día a día. Voy a iniciar con nuestra meditación. ¿Son caníbales o ateos? Lleva por título nuestra meditación matutina. Voy a pedirles por favor inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Bendito Dios, gracias Señor, te damos una vez más en esta hermosa mañana que nos has dado la vida, Señor. Conforme a tu voluntad, a tus estatutos, buen Dios, dirígenos en todo momento, Padre, y enséñanos a caminar conforme a tu voluntad. Apártanos, Señor, de todas las cosas que nos hacen daño, Señor. Enséñanos a actuar siempre, Señor, de acuerdo al Espíritu Santo, Señor, que nos guíe. Quédate con nosotros en esta mañana, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 5:11. Dichosos ustedes cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía ataquen con toda clase de mentiras. Son unas personas terribles, ni siquiera creen en Dios, no tienen escrúpulos y se esconden para comerse a los niños. Estas palabras, para nada halagüeñas, describieron lo que muchos pensaban de los cristianos en el siglo I. Pero ¿cómo podrían los cristianos ser ateos y además caníbales? Verás. Por aquellos tiempos se acostumbraba a reverenciar al emperador como a un dios. Aunque Domiciano fue el único emperador que se declaró a sí mismo Dios, mientras aún vivía, el culto imperial en la antigua Roma era la veneración que se daba a algunos emperadores una vez estos fallecían. Además, se esperaba que los ciudadanos leales del imperio hicieran ofrendas periódicas de incienso al emperador y, al hacerlo, recibían un certificado que había demostrado su lealtad a través del sacrificio. Bien, los cristianos, por supuesto, rechazaban venerar al emperador, considerando este culto como idolatría. Por eso eran considerados como ateos. Por otro lado, se habían hecho correr un rumor sobre reuniones en las que solo participaban los iniciados. En dichas reuniones, que los cristianos llamaban la Cena del Señor, algunos afirmaban que haber escuchado expresiones espeluznantes tales como coman ahora la carne de mi cuerpo o beban ahora mi sangre como si fuera vino. De este modo la gente llegó a pensar que los cristianos se reunían a sacrificar a los niños para luego comérselos. El sentido de estas acusaciones puede causarnos risa, pero no a los cristianos. De hecho, estos cargos eran tan graves que muchas veces los llevaron al martirio. Jesús dijo: dichosos ustedes cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Mateo 5:11. Él sabe todo el sufrimiento que causa la calumnia. En la noche de su arresto fue acusado injustamente de querer derribar el templo, planear una sedición contra César y echar por el suelo las enseñanzas de la Biblia. ¿Y a ti? ¿Alguna vez te han acusado de una falta que no cometiste? ¿Has sido objeto de las murmuraciones de los demás? Te invito para que le pidas a Dios que te ayude a perdonar a quienes te han hecho daño mientras sigues siendo o sigues el ejemplo de Jesús. Les dejo la meditación de esta mañana para que la disfruten, para que la mediten principalmente y para que la compartan. Vamos a darle paso a nuestra siguiente lección de meditaciones que tenemos a continuación. Hoy jueves 11 de abril lleva por título Un legado de amor. Vamos a leer el libro de Juan 13:35 y primera de Juan 4:21. ¿Qué nos revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? Hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, estos días, quién es el originador de todo este pleito entre
lo que enfrentamos al día a día en este planeta, en la Tierra. Cuando yo empecé a estudiar la Sagrada Escritura, yo no contemplé que había otros universos, otros mundos, donde también había seres creados por Dios. Esto lo digo con bases bíblicas. Aquí la Biblia nos dice que hay otros mundos que no cayeron, que no pecaron y están bajo la supervisión de nuestro Creador. Anteriormente, cuando no tienes esa luz, tú te imaginas que somos únicos en el universo, en este planeta, y que no hay más o no hay un Dios que puede mover o que puede hacer posible lo que sucede en el planeta Tierra con tanta perfección. Cuando tú logras entender esto, das paso a cosas que vienen, que te enseña la Biblia, que tú no te imaginas que pueden ser enseñanza para ti. Y esto es una secuencia de cosas que nos enseña la Biblia, y paso a paso tú puedes ir entendiendo, puedes ir comprendiendo desde el conflicto que hubo allá arriba en el cielo, que sigue habiendo aquí en la tierra y que todavía estamos enfrentando la humanidad. Vas yendo paso a paso y vas comprendiendo muchas cosas. Vamos a leer Juan 13:35. ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristiano auténtico? Yo no sé si ustedes se han preocupado por qué legado vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones. ¿Cómo vamos a querer que nos recuerden cuando ya no estemos en esta tierra? Esas preguntas han surgido en mí, y dado a que soy un ser pecador como tú y como muchos en esta tierra, últimamente me he preocupado por entender de qué manera voy a dejar ese legado que me gustaría que me recordaran con amor, con gratitud, con no sé, se me vienen muchas cosas a la mente, pero realmente estoy preocupado qué les voy a dejar a mi descendencia, ¿no? Mis descendientes. ¿Cómo van a saber que yo fui un discípulo de Jesús? Eso es lo que le preguntaron los discípulos a Jesús. ¿Cómo van a saber que somos tu pueblo, el pueblo escogido de Dios? Jesús les contestó de esta manera en Juan 13:35, dice: en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por los otros. En primera de Juan 4:21 nos dice: nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor era normal en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba: son principalmente las obras del amor sumamente nobles las que lleven a muchos a poner marca sobre nosotros. Vean, dice, cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se mostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos en el 160 después de Cristo y 265. Esto para mí ha sido nuevo. Miren, las pandemias no es que, ustedes saben, acabamos de pasar una pandemia y fue algo devastador, fue algo triste porque vimos caer a muchos seres queridos. Muchos la libramos. Yo fui un portador del virus, y muchos tuvimos la fortuna de poder resistir a esta pandemia. Pero estas pandemias no es la única vez que han surgido. En el 160 después de Cristo y en el 265 después de Cristo, los cristianos dieron paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población en el tiempo
él dice: el ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos pandemias. ¿Por qué? Porque pudieron ver el carácter, el amor reflejado dentro de estas personas. Muchas de las personas que vivimos, que pasamos esta pandemia, tuvimos esa sensación de miedo. Y yo siempre he dicho, el miedo te bloquea, el miedo te detiene, el miedo hace que pares cualquier situación. Vamos a ponerlo de esta manera, un ejemplo: cuando tú vas a emprender un negocio, de cualquier negocio que tú quieras, que se te venga a la mente, ¿cuáles son las primeras cosas que se vienen a tu mente? Número uno, vas a hacer una inversión de ahorros que has estado haciendo desde probablemente hasta años, semanas, meses o años. Ese miedo de perder ese dinero, cuando tienes la sensación de que puede crecer o que puede mermar, que puedes perder todo ese dinero porque no se te den las cosas. Pues es la misma sensación que nos da cuando vienen enfermedades, cuando nos dan un diagnóstico malo, cuando las cosas no deben o no caminan como deberían de caminar. Esa sensación nos llega a todos, y esto es lo que aquí nos está mostrando, ¿no? Ese miedo que tuvieron las personas hace que tú cambies esa percepción, que tú percibas otra actitud cuando tú ves que hay personas realmente que son entregadas, que aún a pesar de que tienen ese miedo, porque yo no dudo que los cristianos de esa época, así como los hubo muchos en esta pandemia que pasamos, yo no dudo que hayan tenido ese miedo, pero aquí nos está mostrando que muchas de las personas que dieron su servicio a estas pandemias, por estar cuidando a otros, también perdieron la vida. Mas Dios nos dice en su palabra que si a causa de Él hemos sido castigados, crucificados, maltratados, dice que vamos a ganar la herencia del reino de los cielos, que es la vida eterna. En mis palabras les estoy manifestando esto, no estoy leyendo aquí, puesto que esto es un versículo que no me sé de memoria, ¿no? Pero esa es una promesa que Dios nos da en su palabra y que probablemente ahorita nos la vamos a encontrar, ¿no? El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. Cuando tú reflejas ese cariño, ese amor, ese mandato que Dios te dejó, porque en el año 160 después de Cristo, todavía había, bueno, no todavía, más bien fue un parteaguas del cristianismo, y que empezó a dar su mayor auge para poder mostrarles a lo que había venido Jesucristo, ¿no? El enemigo de Dios siempre ha manifestado que con la muerte de Jesucristo venció la muerte, y que simplemente aquí estamos pero Jesucristo nos dio promesas, y es lo que estamos esperando ahorita en la actualidad, que Jesucristo prometió que va a venir por nosotros, y por eso estamos aquí muchos luchando y compartiendo el evangelio de la manera desinteresada. Esta es una pandemia que estamos viviendo desde siempre, desde el inicio de la creación de este mundo, desde nuestros primeros padres hasta la fecha. Estamos viviendo una pandemia fuerte por la incredulidad de muchos que no contemplan la vida eterna, que se gozan con las cosas de aquí del mundo, que no tienen la esperanza que tenemos nosotros de que haya algo más allá, que es por lo que estamos luchando. Así que, dicho esto, dice: el surgimiento del cristiano, de Rodney Stark, es una narración histórica moderna que retrata estos acontecimientos históricos bajo la luz nueva y perfeccionada. En ella describe de qué manera durante la segunda epidemia en el 260 después de Cristo, toda la comunidad cristiana
que continuaba siendo fuertemente judeocristiana, se convirtió en un virtual ejército de enfermeros que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto álgido de la segunda epidemia, alrededor de del año 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron su vida mientras cuidaban de otros. Hace unos días yo fui al seguro de aquí de la ciudad de Tecate, Baja California, porque estoy atendiendo un problema que tengo de la nariz, y me encontré con la otorrino, que es una amiga hermana de mi iglesia que presta su servicio en la institución del seguro, y ella me platicaba cómo ella, por ser directamente una epidemia respiratoria lo que empezó a afectar en esta pandemia del COVID-19, ella fue como la punta, ¿no? Que la tenía que estar ahí. Y ella me platicaba que su esposo, a todos les dieron la oportunidad de poder irse a su casa y aislarse y poder resguardarse de todo esto. Pero cuando tú entiendes que a final de cuentas, ¿para qué viniste a este mundo? Cuando tú entiendes por qué es que Dios te puso en algún lugar, cuando tú no te acobardas ante las cosas que el enemigo te pone, porque sin duda el enemigo trabaja de esa manera, ¿sí? Y utiliza a las personas para poder darles un mensaje donde te hace dudar, donde te hace que merme esa fe, donde te hace que ese desánimo llegue a tu vida y que simplemente tomes decisiones equivocadas. Esto es en todo y en todos. Esta doctora me platicó que tuvo la oportunidad de irse a su casa, porque yo no dudo que hasta su familia, su esposo le decía: es que ¿para qué vas a exponerte? Mira, mejor quédate aquí en casa, deja que pase un poquito y vemos cómo se maneja todo y entonces volvemos. Pero ella dice que su conciencia no la dejaba, que ella decía: ¿cómo yo, siendo cristiana, voy a estar aquí sumergida? Porque miren, esto es importante que sepamos todos, no porque nosotros estamos estudiando o nos creamos que sabemos mucho de la Biblia, quiere decir que ese desánimo, esa duda de no servir al prójimo no llega a nuestras vidas. Claro que llega, somos seres humanos y somos los primeros que el enemigo toca para que surjan este tipo de sentimientos. Y ella dijo, o sea, yo como siendo una cristiana voy a aislarme, y hay personas allá afuera que no lo son y que están prestando su servicio con ese desinterés, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes a los cristianos, a los que no son cristianos y aquellos que, no siendo cristianos, prestan un servicio? Es simplemente el tener un poquito de humanidad, y Dios va a utilizar a ti, a mí, a todos aquellos que dejen gobernar su vida por el Espíritu de Dios, no por el espíritu de Satanás, sino el Espíritu de Dios que está morando en cada uno de nosotros. ¿Qué hace la diferencia? Que muchos estudiamos y sabemos, en teoría tenemos toda la enseñanza que Dios nos ha proyectado por medio de su palabra, pero muchos, por medio del Espíritu Santo, por esa nobleza que caracteriza a muchas personas, el tener esa, no tengo la palabra, pero esa decisión de querer servir a otros, eso es lo que hace la diferencia. Hay muchas personas afuera que no saben nada de la Biblia, pero que Dios les utiliza de alguna manera. Es como el ladrón que murió en la cruz. Ese ladrón que estaba con Jesucristo al lado, no diezmó, no guardó el sábado, no sabía nada de las escrituras, y aún así Dios le dijo: os aseguro que por fe, por lo que me acabas de decir, yo te aseguro hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, no te bases a que hasta en el último momento de tus días Dios te va a salvar, porque Dios conoce tu corazón, y como Dios conocía el corazón de este personaje que estaba a su lado en la cruz, por eso es que le dijo estas palabras, ¿no? No podemos escondernos tampoco detrás de algo que decimos: puedo portarme toda la vida mal, al cabo al último me arrepiento. Las cosas no son así. Eso es jugar con el Espíritu Santo, y es el único pecado que Dios no perdona, ¿no?
el que tú juegues con el Espíritu Santo de esta manera. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límite, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas las necesidades en Cristo, y con ellos partieron en esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. Muchos de ellos se contagiaron y se fueron al descanso, pero la alegría que Dios pone en ti es que se convirtieron muchos de las personas que vieron todo este evento de muerte, los que estaban alrededor, que tuvieron la oportunidad de presenciar todo eso. Por eso es que la pregunta para Jesucristo fue de sus discípulos: ¿cómo van a saber que somos tu pueblo? Ámense unos a otros, por sus obras y sus hechos les conocerán. Estas fueron las palabras. ¿Cuál es claro el mensaje para nosotros? ¿Qué es tan claro el mensaje para nosotros? Es una pregunta. ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil. Yo sé que tú lo sabes. Pero cuando tú lo llevas en obra, es diferente. Hay situaciones que no nos gustan. Yo les recuerdo la pandemia más trágica que estamos viviendo, que no es de enfermedad física como la que acabamos de pasar del COVID-19. Desde la creación, desde la caída de nuestros primeros padres hasta la fecha, estamos viviendo una pandemia de incredulidad, de los primeros hijos de Adán y Eva, de Caín, cómo manifestó ese desamor, ese desinterés, porque no entendía. Yo estoy seguro que no entendía realmente lo que Dios quería hacer con ellos para poder rescatarlos. Y así como se enceguecen muchos por la soberbia, por el desánimo, por las situaciones, espíritus malos que llegan y agobian al ser humano, no entendió realmente, y por eso es que decidió humanamente mal y hizo cosas que no debió de haber hecho. Y por eso Dios le dijo: pues a causa de tu conducta vas a andar deambulando todos los días de tu vida, hasta el día de tu muerte. Toda la gente te va a señalar. Y ese sufrimiento es el que Dios nos quiere evitar, que tengamos ese castigo del enemigo, que son las consecuencias que nos trae por actos, decisiones que tomamos mal. Durante toda la hora de la estadía de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía en los raudales incontenibles. Todos los que sean dotados del Espíritu Santo amarán como Él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará a todos con el trato mutuo que tenemos que tener. Este amor es la evidencia del discipulado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor unos por otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de la influencia que está por encima de toda influencia humana. Cuando tú te diriges, dejas que Dios te dirija por medio del Espíritu Santo, no va a haber duda de que siempre vas a hacer lo correcto. Cuando entra en ti ese egoísmo, esa credulidad que te deja ver, ese egoísmo que tú generas en tu corazón y dices: yo solo puedo, no necesito de nadie, y yo voy a ayudar porque yo trabajo y porque a mí me cuesta y yo sabré qué hago con mi dinero. Esa actitud, déjala. Deja que Dios gobierne tu vida, deja que entre el Espíritu de Dios en ti y que todo lo hagas con ese amor que Dios proyectó a la humanidad, a sus discípulos, que vino a mostrarle con su carácter, con su presencia, con todo lo que Jesucristo vino a dejarles a los apóstoles, con ese mismo carácter. ¿Cómo van a saber? En esto los van a conocer: si tuvierais amor unos por los otros. Dice: donde existe esta unidad, destituye una evidencia de la imagen de Dios, se está restaurando en la humanidad que ha sido implantado en el nuevo principio de vida.
Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. Deja que el Espíritu de Dios more en tu vida. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. Si el mundo os aborrece, esto les dijo, fíjense ustedes, miren, esto me llama la atención. Si el mundo os aborrece, dijo, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva en medio de oposiciones, peligros y pérdidas y sufrimiento para los que hacen esta obra. Están tan solo siguiendo los pasos de su maestro. Nunca debemos pasar juntos a un alma que sufre sin tratar de impartir el consuelo con el cual somos consolados nosotros mismos por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que el amar al prójimo es amar que nos amemos como nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia los hombres, también atestiguarán el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el testimonio que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo que podemos proyectar nosotros para poder enseñarles quién nos envió. Amémonos, amémonos. Esto es tan fácil para muchos, pero tan difícil para otros, porque estos son hábitos que tenemos que ir adoptando como un estilo de vida que nos va a llevar a poder tener esa misericordia. ¿Qué es lo que quieres tú dejarle a tu legado, a tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te recuerden en esta vida? A final de cuentas, también ellos tienen que ir al descanso en algún momento y tienes que mostrarles el amor, el carácter de Jesucristo para que te recuerden bien y sigan esa cadenita, ¿no? Es fácil para muchos, es difícil para otros, pero yo te invito para que tú trabajes en eso y participes del Evangelio haciendo, no nada más que te quedes con todo el conocimiento, sino que también compartas y que ejerzas todo lo aprendido. Mis amigos, mis hermanos, que Dios me les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en la siguiente meditación, y espero que sea de mucha bendición. Cuídense mucho. Como siempre les recuerdo, mi nombre es Arturo Sánchez. Los veo mañana en la próxima. Recuerden, suscríbanse, compartan y denle like. Chao, chao.